Buenos días, compañeros. Mi nombre es Wendy Estrada. Voy a ser la capacitadora del día de hoy. A usted, tengo que gracias a Dios porque estamos aquí y a ustedes, ¿verdad? Por presentarse. Yo también soy descendido electoral, pero siempre a nosotros nos eligen para capacitar a entendido cuando se presentan ya en su casa. Profe, disculpe, no se escucha nada. Ah, perdón. ¿Ahora? Ahora sí. Ay, gracias, Diana. Estaba hablando sola yo porque no había apretado el botoncito del teléfono. Estoy verificando nada más asistencia de la segunda parte. Vamos a ver, tengo a Katy, Abigail, Diana, Idalia, Idania, Indiana. Vamos a ver estos tres nombres. Ok. Indiana Ramírez, Isa Espinosa, Juniet Castellón, Cruzcaya Velázquez, Ninfa Roque, Vivian Zavala, Katy y Manuel Alejandro. Se conectan a Ag y Renzel. ¿Alguien más que no haya mencionado? No, ¿verdad? Ok. Dime, Isa. Tuyo el micrófono. Buenos días, maestra. Buenos días, mucho gusto, Isa. Saludos, profe. Le quería recordar de que en mi teléfono yo salgo como Isa Espinosa, pero Sí. siempre le pido mi nombre completo, que es Verónica Isabel Muñoz Espinosa. Correcto. Ok. Yo ahí te pongo, gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto. Vamos a ver. Creo que ya nos conectamos todos de nuevo. Solo por favor apáguenme los micrófonos que tengan abiertos. Y listo, les comparto de nuevo la diapositiva. Muchachos, nuevamente les digo que esta diapositiva del día de ahora, como tienen cuadritos en los cuales están estipulados normas, en los cuales hay derecho comparado, distribución y clasificación de los mecanismos de control constitucional, es importante que lo guarden, ¿verdad? No solamente para nuestra clase, que obviamente pues estamos trabajando con eso, sino que les va a servir más adelante para el desarrollo de clases como derechos humanos, por ejemplo. Entonces, donde van a ver también la ley de justicia constitucional y van a ver que ya de aquí van a llegar avanzaditos. Van a llegar avanzaditos porque ya van a saber ustedes de qué les están hablando cuando vean la ley de justicia constitucional. Ok. Vamos a ver si estamos compartiendo pantalla, ya la pueden ver. Walter y Rosita. Ok. Listo, entonces vamos a hablar. Les decía yo que la jurisdicción constitucional en el ordenamiento jurídico nicaragüense que cuida, que protege y que nos garantiza el derecho constitucional de la libertad, el derecho fundamental de la libertad, está, bueno, tiene una serie de recursos para garantizar esa protección. Vamos a ver. Tenemos como primero, pues, el que más conocemos nosotros o con el que más estamos familiarizados, que es el recurso de amparo.
¿verdad? El recurso de amparo, recordemos que acá nosotros no estamos hablando del derecho como tal, o sea, del derecho sustantivo como tal. Es decir, no estamos hablando del derecho propiamente de la libertad per se, de manera sustantiva, sino que estamos hablando de la protección que el ordenamiento jurídico y el ordenamiento constitucional tiene para garantizarnos, ¿verdad? El exigirle al Estado la debida protección de esos derechos. Es decir, aquellos mecanismos en los cuales nosotros podemos llegar y hacerle un llamado de atención al Estado y decirle, hombre, señor Estado, ¿qué le pasa? No me están garantizando este derecho. ¿Verdad? Entonces, ese mecanismo acá, no estamos hablando de derecho sustantivo. Estamos hablando, ¿verdad?, de garantías constitucionales a través de los recursos. O sea, los recursos son las garantías que existen como tal. El recurso de amparo, pues es el derecho que nos asiste a todos y cada uno de los ciudadanos para poder acudir, ya sea ante un tribunal o ante una sala de lo constitucional, en el caso nuestro, en el caso nicaragüense y de la mayoría de Centroamérica, a la sala de lo constitucional, cuando el ciudadano considere que un determinado acto, o sea, acto, acción, o por el contrario, una determinada omisión que lleve a cabo un funcionario público o una entidad pública, violente o amenace cualquiera de sus derechos fundamentales. Eso está regulado en el artículo 188 de nuestra Constitución, ¿verdad? Y la parte procedimental que vamos a ver nosotros las próximas semanas está regulado por la Ley de Justicia Constitucional en sus artículos del 43 al 60. ¿Verdad? Ok, repito, recurso de amparo es el derecho que poseemos todos y cada uno de los ciudadanos nicaragüenses de poder acudir en este caso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando consideremos que un determinado, o sea, hago énfasis en esto, que un determinado acto o acción o una determinada omisión. ¿Qué significa omisión? Significa que alguien dejó de hacer algo que tenía que hacer. Sara Osorio no se había conectado. Ok, entonces, omisión significa que alguien dejó de hacer algo que tenía, que estaba obligado a hacer. Y esa omisión, ese hecho, esa acción que dejó de hacer dentro de sus obligaciones, me causó a mí un perjuicio. ¿Ya? Entonces, haberme causado a mí ese perjuicio es lo que me da el derecho a mí a poder exigir vía recursos, pues, o sea, que nos ofrece la Constitución, esa cuestión. Entonces, repito y hago énfasis para que cuando ya veamos la parte procedimental no estemos dudando de la parte sustantiva, ¿no? Ok, un recurso de amparo es el derecho que poseemos todos y cada uno, no importa quién sea, no importa ningún tipo pues, de origen o discriminación. Cualquier ciudadano tiene derecho a presentar ante la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, un recurso de amparo cuando considere que un determinado acto o acción o una determinada omisión de un funcionario público o de una entidad pública violenta o amenaza sus derechos fundamentales. Recordemos que el control constitucional, y es importante tenerlo claro, el control constitucional, o sea, está creado, ¿verdad?, para garantizar que las autoridades o las entidades públicas no se excedan, no excedan las facultades que el mismo ordenamiento jurídico establezca para ellos. Que las autoridades y los funcionarios no excedan los límites con nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, para eso están creados estos recursos, porque de repente, dime. Disculpe, ¿cuál sería, por ejemplo, un ejemplo
para aplicar el recurso de amparo en un caso real. Puede ser si alguien quiere utilizarlo. Bueno, de esos hay muchas, desde amparo, desde el punto de vista, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, tú cometes presuntamente, porque esa es otra cosa, muchachos, muy importante. Recuerden que la Constitución y las constituciones protegen la presunción de inocencia, es decir, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y de qué manera se va a demostrar lo contrario? A través del respeto a las garantías que te ofrece el artículo 34 de la Constitución, es decir, a través de un debido proceso. Hasta finalizar el proceso con una sentencia, tú eres culpable. Mientras tanto, el principio de presunción de inocencia te dice que tú eres inocente, ¿verdad? Lastimosamente, y eso es un asunto cultural, ¿verdad? Cultural. En nuestros países es lo contrario. O sea, tú sos culpable aunque se demuestre lo contrario. Porque una vez tú saliste en televisión esposado, a la gente no le interesa si en el juicio resultaste inocente. Entonces, pero eso es un asunto más cultural. Ok. En un caso en el que tú presuntamente cometiste un delito, te llevan detenido. Entonces, por ejemplo, no se te respetan los tiempos, lo que dice la ley, las 72 horas para investigación, y después de 72 horas no hay indicios suficientes para abrirte un expediente, para abrirte un caso, ¿verdad? Y sin embargo te siguen manteniendo detenido. El exceso de los tiempos. Ese exceso de los tiempos te puede dar pie a un primer recurso que es el de exhibición personal, que ya lo vamos a ver ahorita y lo vamos a ver más detalladamente en las próximas semanas, ¿verdad? El hecho de que a ti no se te respete el debido proceso, todas las garantías que están estipuladas en el artículo 34. Si a ti no se te respeta ese debido proceso, se empiezan a crear los presupuestos para un amparo. Cuando a ti se te niegan determinadas situaciones, o sea, que forman parte de tus derechos, sea cual sea, ¿verdad? Entonces, ahí está creando los presupuestos para un recurso de amparo, ¿verdad? En fin, cuando cualquier derecho fundamental que diga en la Constitución que es tuyo, que el Estado te protege, es violentado por un funcionario o por una entidad pública, ahí estamos hablando de los presupuestos para un recurso de amparo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser solamente por la vía de lo penal, por ejemplo. Existen otro tipo de situaciones de carácter, ¿qué les puedo decir? Bueno, el recurso de amparo está creado para eso. El recurso de amparo está creado para que cualquiera que sea el derecho que esté garantizado por la Constitución, ¿verdad? Si este derecho es violentado por un funcionario o por una entidad pública, crea los presupuestos para un amparo. Ya nosotros cuando lo veamos con más detalle vamos a ver cuál es el procedimiento que se debe seguir, ¿verdad? Si yo puedo ir directamente a solicitar el amparo o si tengo que agotar una vía previa, todo eso lo vamos a ver nosotros en la parte procedimental cuando lo veamos ya. Pero resumiendo y respondiéndote la pregunta, pues, o sea, ay señora, apáguenme el micrófono, porfa, ¿quién es? Cualquier derecho que esté garantizado en la Constitución de que el Estado te va a proteger, si un funcionario o una institución pública lo violenta, genera los presupuestos para un amparo, ¿verdad? Abigail, dime. Dime, Abigail. Tuyo el micrófono, Abigail. Hola. ¿Me puedes escuchar? Sí, profe. Ok. Tú me levantaste la mano, Abigail.
No. Ok, bueno. El otro recurso, otro de los recursos que están garantizados, que forma parte de las garantías constitucionales, el recurso de habeas corpus o recurso de exhibición personal. ¿Verdad? Este recurso específicamente y especialmente es un recurso que se refiere o que permite el evitar los arrestos arbitrarios, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los arrestos arbitrarios? Bueno, son aquellos arrestos que no están fundamentados, o sea, dentro de lo que es la legalidad. Es decir, usted no puede llevar detenido a alguien, por ejemplo, por un delito que no existe, que no forma parte del ordenamiento jurídico nicaragüense. O sea, no puede estar nadie preso por ese sentido. Luego, para poder usted detener a una persona, debe cumplir con los mismos requerimientos que la ley establece para eso, ¿verdad? Con la orden del juez, etcétera, etcétera. No pueden llegar a revisarle, a requisarle su casa, ¿verdad? A buscar su casa y todo eso sin llevar una debida orden del juez también. Todas esas situaciones que deben de estar reguladas en la ley. ¿Por qué? Para protección de lo que es su cuestión de libertad. Ahora bien, ¿hay excepciones? Sí, hay excepciones. Por ejemplo, a su casa nadie puede entrar a buscar, a revisar y todo eso sin llevar una orden, salvo que, por ejemplo, la policía fuera en persecución de un delincuente y que tuvieran los indicios necesarios porque alguien le diga ahí se metió o porque ellos lo vieron, ahí se escondió, ¿verdad? En ese caso, como forma parte de la vía de la persecución, sí tienen derecho a poder entrar a buscar a esta persona, pero porque se encuentran en ese momento en la comisión del delito como tal, ¿verdad? A través de la persecución. Pero salvo esas excepciones, donde prácticamente estamos hablando de flagrancia, o sea, de la comisión del delito en flagrancia, ¿verdad? Salvo eso, se deben cumplir con todos los requerimientos y todas las garantías que la ley establece. ¿A través de qué? A través del debido proceso. El debido proceso inicia desde la forma correcta en la que se efectúe la detención, ¿verdad? Es decir, desde la revisión de la legalidad con respecto a si es un juez competente el que determinó que se diera esa detención, hasta lo que es la garantía y el mantenimiento de los derechos humanos básicos y elementales al momento de la detención. Es decir, cuando la policía llega a usted a llevarlo preso, pues, no debe existir un uso excesivo de la fuerza. Por supuesto, como les decía, para todo hay excepciones. Si de repente la persona a la que apresan se pone loca, pues algún tipo de reacción debe tener, ¿verdad? Debe existir. Sin embargo, debemos entender nosotros que los límites que la ley y los límites que estas garantías exigen están dentro de la congruencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a ver, si usted es una persona civil que no está armada, que no tiene instrucción militar ni policial, ¿verdad? Sino que simplemente es un civil que por muy loco que en ese momento esté, no va a tener la capacitación física para poder oponer una resistencia de peligro, ¿verdad? Entonces, la medida de la fuerza que la autoridad debe tener con usted debe ser medida en ese sentido. ¿Por qué? Porque toda fuerza policial, toda fuerza militar tiene un entrenamiento físico especial, ¿verdad? Que aunque usted sea fuerte, si usted no tiene un entrenamiento físico como ellos lo tienen, no habrá equilibrio, ¿verdad? Aparte de eso, recordemos que constitucionalmente las fuerzas policiales y las fuerzas militares contienen el monopolio del uso exclusivo de la fuerza, ¿verdad? Es decir, la ley los faculta a que aportar armas, a tener capacitaciones físicas especiales, ¿verdad? Porque ellos cuando salen en la calle, ellos saben técnicas de pelea, técnicas de armas, técnicas de persecución, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que ellos tengan una ventaja normal, natural y legal además, ¿verdad? De poder hacerlo. En base a esa ventaja que ellos tienen por su entrenamiento y por el monopolio del uso de la fuerza que le da el ordenamiento jurídico, entonces ellos deben de tener
un control de la fuerza que ejerzan con respecto a la población civil que detiene. Entonces, una detención debe cumplir con con esas garantías elementales, el no uso de la fuerza, ¿verdad? El hecho de informarle a la persona que se va a detener por qué la están deteniendo, a qué tiene derecho, ¿verdad? Nosotros aquí en Latinoamérica con menos formalidades pues que lo que vemos nosotros en televisión, pero esa perorata que los policías les rezan a las personas que van a llevarse presas en la televisión es una garantía, o sea, es un derecho que tiene el que la persona a la que usted está deteniendo. O sea, él tiene derecho a saber por qué se le está deteniendo, a dónde se le va a llevar, quién ordenó la detención, el derecho que tiene a la defensa, ¿verdad? A la defensa privada y si no puede pagarla, al derecho que tiene a que el Estado le proporcione una debida defensa, etcétera, etcétera. Esa información se le debe proporcionar en el momento de la detención a la persona. Igualmente, el garantizar que una detención no se lleve a cabo bajo amenaza, ¿verdad? Y que todas estén bajo el régimen y las estipulaciones que la ley establece para eso. Entonces, todas estas garantías están integradas o están garantizadas en el artículo 189 de la Constitución, ¿verdad? El derecho del habeas corpus. Cuando estas situaciones una autoridad las excede, entonces se tiene el derecho de solicitar una exhibición personal. También existe la exhibición personal o el derecho de exhibición personal cuando, por ejemplo, se llevan a una persona detenida y pasa mucho tiempo sin que le den información a la familia, ¿verdad? Una persona detenida tiene todo el derecho de estar en comunicación con su familia y todo eso, y la familia tiene el derecho de saber a dónde lo tienen, de tener días de visita, etcétera, etcétera. Cuando esos presupuestos no se cumplen, entonces también se puede solicitar un habeas corpus, un recurso de exhibición personal. Existe también el recurso de exhibición personal contra actos a particulares. Y esto es, a ver, algunas legislaciones, incluida la nuestra, tienen estipulado, digamos, o tienen permitido, creo que sería la palabra más cercana, tienen permitido el hecho de que si usted como particular se da cuenta de que se está llevando a cabo un acto delictivo y si dentro de sus manos está el poder evitarlo y el poder restringir la libertad, ¿verdad? Entonces, usted puede hacerlo. Es una, digamos, es una ayuda, si queremos verlo de esa forma, hacia las autoridades que usted le restrinja. Se metieron a su casa, por decirlo así, los ladrones no se dieron cuenta que usted se había fijado y usted los encierra. Esa es una retención de una persona, ¿verdad? Pero ¿cómo decirle? Su actuación fue válida. ¿Por qué? Porque esta persona estaba dentro de su casa, estaba invadiendo, estaba robando. Entonces, su intención fue válida. Usted no está secuestrando a nadie, ni le está privando de la libertad a alguien por gusto. Ok, entonces, pero eso se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar, porque así como su actuación puede ser válida en el ejemplo que yo le estoy dando, pueden haber también situaciones inválidas, por decirlo así, en el que por cualquier razón, justificando algo justo, se puede retener a personas de parte de particulares. Entonces, en ese sentido, también se puede exigir o se puede emitir o solicitar un recurso de exhibición personal contra un acto particular, contra actos hechos por particulares. Y eso lo vamos a ver en las próximas semanas más detenidamente y vamos a ver algunos ejemplos. El recurso de habeas data. Bueno, el recurso de habeas data es el derecho a poder ejercer nosotros, todos y cada uno de los ciudadanos, poder ejercer una acción judicial para saber si existen datos, ya sea de manera pública o privada, que afecten nuestra credibilidad.
nuestra honorabilidad, o sea, que no puedan afectar en nuestra vida pública y en nuestra vida privada. Siempre y cuando esos datos usted considere que son falsos o que son causantes de discriminación, ¿verdad? Entonces, en ese curso, a través de ese recurso, el ciudadano puede exigir que esos datos sean rectificados, es decir, si usted demuestra que son falsos, que los datos puedan ser rectificados a lo correcto y además puede exigir que esos datos se mantengan confidenciales, ¿verdad? Este recurso es, como les decía, joven. Dentro del ordenamiento jurídico nicaragüense es un recurso que todavía, por lo menos hasta el año pasado, quiero ver, sí, principio del 2021, un poco más de un año, no había tenido todavía una presentación dentro de lo que era la Corte Suprema de Justicia. Pero a ver, recapitulando y reforzando la idea. Entonces, este es un derecho, al igual que los demás, ¿verdad? Que tenemos todos los ciudadanos, ¿verdad? Para poder actuar, para poder ejercer una acción judicial y poder determinar de esa forma si existen datos públicos o privados que afecten su credibilidad, que sean falsos o que sean causantes de cualquier tipo de discriminación. Entonces, a través de este recurso, uno como ciudadano puede pedir que los datos falsos sean rectificados por algo correcto y que además hay cierta información que debe mantenerse confidencial por nuestra seguridad, ¿verdad? Entonces, en eso consiste el recurso de habeas data. Profe, y ese recurso de habeas data lo podemos encontrar en la Ley de Justicia Constitucional, en la 983. Sí, señora. ¿Me sí, escucha? Señora. Sí, sí, sí. Ah, ok. Okay, sí, señora. Sí. No te preocupes. Así es. Está del artículo 31 al 42 en la Ley de Justicia Constitucional. Nosotros lo vamos a ver. Ahorita solamente estamos viendo, conociendo cuál es el espíritu de cada uno. La parte procedimental y procesal nosotros la vamos a ver en las próximas semanas, ¿verdad? Y de ser posible, a lo mejor y hacemos uno. O qué sé yo, o podemos ver algunos ejemplos. Quizá el examen final puede ser el hacer un recurso. No necesariamente de... Que puede hacer que el examen final sea... Ok. No sé qué fue eso. Pero bueno. Entonces podría ser que el examen final lo hiciéramos a través de hacer un recurso. Todavía eso lo vamos a ver. Pero ahorita por el momento nada más estamos viendo cuál es el espíritu de cada uno de estos recursos y la parte procesal y procedimental la vamos a ver en las próximas semanas. La jurisdicción constitucional orgánica, ¿verdad? Esta está formada por todos aquellos procesos constitucionales que tienen como objetivo la protección de la estructura jerárquica y normativa dentro del ordenamiento jurídico del Estado. Es decir, que se mantenga la debida separación de poderes en razón del respeto que se tengan unos con otros con respecto a las facultades que la misma Constitución establece para tal. Y luego también el establecimiento de la debida jerarquía normativa que debe existir. Es decir, un ordenamiento jurídico va a ser funcional, un ordenamiento jurídico va a ser adecuado, correcto, y va a funcionar debidamente, ¿verdad? Eso es ser funcional, en el sentido de que se respete la jerarquía de la norma. Es decir, que nosotros estemos claros que de una norma superior, como decía Kelsen, y que en base a eso Kelsen diseñó la famosa pirámide, o sea, que de una norma de jerarquía superior se dependen el resto de normativas, ¿verdad? En la pirámide está todo lo que es la parte orgánica y dogmática del Estado, lo que crea y organiza el Estado, y de allí dependen todas las leyes que desarrollan toda esa estructura organizativa y toda esa protección legal. Entonces, la jurisdicción constitucional orgánica se refiere precisamente a eso, a todos los procesos
constitucionales que tienen como finalidad la protección de mantener esa estructura jerárquica principalmente normativa y de mantener debidamente el respeto que se tenga en los órganos del Estado con respecto a sus facultades. ¿Cuáles son estos recursos? El recurso por inconstitucionalidad, que a través de este recurso el Estado garantiza precisamente que se mantenga la norma, o sea, la supremacía de la norma constitucional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace este recurso? Bueno, este recurso tiene la capacidad, ¿verdad? Es un señor recurso, porque tiene la capacidad de impugnar leyes, de impugnar normativas, de impugnar disposiciones y de impugnar actos administrativos con fuerza de ley, siempre y cuando contravengan la Constitución. Ya, de repente la Asamblea Legislativa emitió una determinada ley y no hizo el trabajo que debía de hacer una revisión y un análisis constitucional, ¿verdad? Porque lo hicieron a la carrera, lo que sea. Y resulta de que un artículo de esa norma violenta o la ley misma violenta o contraviene o se contradice con una norma constitucional. Entonces se puede interponer un recurso por inconstitucionalidad y a través de ese recurso se puede impugnar ya sea la ley o ya sean normas específicas, porque digamos si toda la ley está bien y solo una norma es la que contraviene, se puede impugnar esa norma, ¿verdad? Igualmente pueden impugnarse actos con fuerza de ley que emitan autoridades o que emitan instituciones públicas y que vayan en contra de la Constitución. Existe también el recurso de inconstitucionalidad en caso concreto, que esto es un mecanismo incidental. ¿Qué significa mecanismo incidental? Significa de que es para un caso concreto, para un incidente que se dé dentro de lo que es un determinado proceso. Y se refiere a un mecanismo de control que permite juzgar no una norma de manera general, o sea, no una norma para que afecte o beneficie a todo el mundo, sino que juzga la constitucionalidad de una norma, pero aplicada a un proceso judicial concreto, es decir, que solamente atañe a la parte involucrada. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia con el recurso de inconstitucionalidad general. Vamos a verlo nosotros de manera más específica en nuestras próximas clases. También existe el recurso de inconstitucionalidad por omisión, que es lo que le hablábamos hace un rato. Se busca mantener la supremacía constitucional, definitivamente, ¿verdad? Eso es, ya lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, por omisión, la inconstitucionalidad por omisión es cuando un determinado órgano tiene una función específica, una obligación o responsabilidad específica, pero no la cumple. Y ese incumplimiento genera o va en detrimento de algún aspecto importante para la población. Por ejemplo, el poder legislativo, que es el encargado de legislar, o sea, de crear normas, crear leyes, ¿verdad? Tienen la responsabilidad de hacerlo y si la constitución política me dice que a mí me van a garantizar el derecho a que el sol brille todos los días, ¿verdad? Por decirlo así. Si la Constitución me dice que a mí el Estado me tiene que garantizar que el sol brille todos los días para mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a garantizar eso? A través de la creación de otro tipo de leyes para que el sol no deje de brillar, ¿verdad? Entonces, resulta de que pasa el tiempo, y no existe una ley que haga que el sol siga brillando para mí. Entonces yo voy y interpongo un recurso de inconstitucionalidad por omisión. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa no ha emitido una ley que haga que mi sol siga brillando. ¿Me explico? Entonces, y el hecho de que
esa ley no exista, entonces no ha creado las condiciones para que el sol siga brillando y entonces resulta que mis plantas se me mueren y resulta de que, bueno, todo lo que significa eso. Yo tengo que demostrar que este poder del Estado ha omitido una obligación y esa omisión me ha causado un detrimento. Y no solo a mí, sino que un detrimento a la población, porque el sol no brilla para nadie, ¿ya? Entonces ahí está. Esos son los recursos de inconstitucionalidad por omisión. Luego, los conflictos constitucionales. Los conflictos constitucionales, es cuando los diferentes órganos del Estado o los órganos del Estado con otros niveles de administración del mismo tienen problemas, tienen conflictos que tengan que ver con la competencia o con la constitucionalidad entre ellos, es decir, con las facultades que la misma Constitución establece para el desarrollo del trabajo de cada uno. Otras veces se da cuando un órgano pues interviene de una manera que la Constitución no permite sobre otro, perdón, y entonces ahí se pueden dar los conflictos. Estos conflictos son el de constitucionalidad entre el gobierno central y los gobiernos regionales de la costa Caribe, el conflicto de competencia y constitucionalidad entre los mismos 4 poderes del Estado, el conflicto de constitucionalidad entre el gobierno central y los gobiernos municipales, ¿verdad? Son los que... Y luego tenemos, por último, la jurisdicción constitucional internacional y comunitaria. Miren, la gestión jurisdiccional siempre fue considerada una competencia o una facultad exclusiva del Estado, y efectivamente así es, dentro del ámbito nacional, dentro del ámbito territorial. Pero con los compromisos que los estados adquieren dentro de la soberanía de su voluntad, en los tratados internacionales ceden este tipo de facultades a otros organismos de carácter internacional. ¿A través de qué? A través de la firma de los tratados. Y es entonces donde se tienen tribunales internacionales, ¿verdad? Donde se pueden dirimir ciertas actividades o ciertos controles, inclusive constitucionales. Por ejemplo, bueno, en esos casos, la misma Constitución faculta al Estado para que pueda el Estado negociar, hacer esos tratados y adquirir esos compromisos, ¿verdad? Es la misma Constitución. De lo contrario, no se podría. Entonces, existen, por ejemplo, entidades como la Corte Centroamericana de Justicia, aquí en el ámbito del SICA, donde existe una facultad de conflicto, de dirimir conflicto entre poderes del Estado, entre los Estados mismos. Entonces, esta es una facultad que había sido exclusiva del Estado, pero que los Estados, a través de la firma del Protocolo de Tegucigalpa en 1991, le ceden a la comunidad, le ceden a la Corte Centroamericana de Justicia. Y entonces ellos, o sea, nosotros en la Corte, podemos dirimir conflictos entre los Estados, siempre y cuando a petición de parte, por supuesto, no podemos actuar de manera de oficio, ¿verdad? Entonces, pero estas facultades, les repito, están dadas y están otorgadas por la misma señora Constitución. Así que esta semana nos quedaríamos hasta acá, muchachos. Le voy a pasar por WhatsApp estas diapositivas, o se las subimos a plataforma, y pues cualquier consultita, ya saben, por WhatsApp y todo. La próxima semana tenemos el examen, chicos, así que pues a estudiar, y cualquier duda me consulta. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, nos estamos viendo el próximo sábado. ¿El examen sería este sábado o el otro sábado? El otro sábado. O sea, este que viene, pues. Este que viene. De todos modos se los pongo, sí, de todos modos se los pongo ahí en el WhatsApp, la fecha.